Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Bueno, y continuamos con nuestra temática solución de conflictos. Quiero recordarles que contamos con el apoyo y la participación de la Secretaría de Educación Municipal, la Secretaría de Educación Departamental, la emisora Carrasquilla Estéreo y la emisora Radio Universidad. Entonces, continuemos con nuestra temática solución de conflictos. Vamos a mirar cuáles son los mecanismos. Ya miramos los tipos de conflictos, ya miramos los pasos para identificar los conflictos y ahora vamos a tratar sobre los mecanismos. Primero, tenemos la imposición. Esta se presenta cuando el conflicto es grave y el líder está designado a aplicar la solución. Debe de tomar las medidas que consideren pertinentes, sin embargo, a su vez precavido, ya que una imposición a la hora de solucionar una problemática puede ser un detonador en prioridad del conflicto. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros vamos a ser mediadores no podemos imponer nuestro criterio. Por eso dentro de las técnicas, lo primero es mirar cuál es la problemática, saber la raíz de la problemática, para poder así empezar a definir los objetivos primordiales. No podemos imponer. Entonces, porque a mí me pareció de que si los dos jóvenes en el aula de clase empezaron a discutir, entonces este empezó a pelear primero, este empezó a pelear después, pero este le mandó la mano, entonces voy a imponer mi solución. Te castigo por 3 días sin venir a clase y tú sencillamente vienes, pero no vas a tener descanso o te vamos a poner unas actividades extras. Entonces no podemos imponer nuestro criterio, porque eso es un detonador, porque de pronto hay desigualdad, ¿cierto? Hay que conocer primero la problemática, saber de dónde surge y ser mediadores no impositivos. Siempre tener la balanza equilibrada. Siempre hay una persona que es el que inicia la problemática, pero como se dice por allí, nadie pelea solo. Nadie genera una problemática solo. En un grupo, no. Si la problemática es interior, pues ya es la persona con ese yo interior. Pero si es en un grupo, entonces debemos de tener esa balanza bien equilibrada entre los estudiantes, entre el grupo que sea, hasta en el mismo hogar cuando se genera la problemática entre los hermanos. Tener esa igualdad, esa balanza equilibrada de que por qué discutieron, que porque me cogió los tenis, que porque me cogió el balón, que porque me cogió tal cosa, por qué me cogiste en mis cuadernos. Entonces, saber de dónde viene la problemática y empezar a solucionar sin imponer. Es que usted siempre es muy cansón, es que usted siempre es el grosero, es que usted siempre es el que responde. No. Primero, evaluemos la problemática y seamos mediadores equilibrados y equitativos. El segundo mecanismo es la concepción. Esta debe ser parcial y paulatina, crear la sensación de que se está atendiendo a cada uno de los individuos afectados, tomándose en cuenta cada una de sus opiniones y percepciones, por lo cual se ameniza el conflicto de una u otra manera. Cuando tenemos esa concepción de que escuchamos las dos partes, a las dos partes le damos esa misma importancia, sencillamente vamos a tomar una decisión equitativa, equilibrada, para el bien de todos. Mire lo importante es que cuando una persona es mediadora es porque es una persona líder, y ustedes, como saben, anteriormente estuvimos hablando que el liderazgo es la persona que vela por el bien de todos, de un equipo, de un grupo. Entonces miren cómo es de importante esta situación. El otro mecanismo es la comprensión. El líder encargado de determinar la problemática debe comprender a todas las partes del conflicto y debe mostrarse apacible, escuchando y demostrando su conocimiento sobre la circunstancia y que entiende lo mismo, dándoles a entender a los afectados que se tienen en cuenta sus peticiones y sus opiniones con respeto a la problemática que se está suscitando. Posterior a esto, 3 mecanismos
que comúnmente se utiliza en la resolución del conflicto, el líder logra llegar a un acuerdo con los individuos afectados, conciliando todas las partes de la problemática y mejorando las relaciones. Entonces, cuando somos comprensivos, lo que les dije anteriormente, es muy importante ese rol de líder, ese rol de mediador. Vamos a tener en cuenta las opiniones de las dos personas, las peticiones de las dos personas y sin recargarnos más hacia un lado que hacia el otro, por X o Y motivos, vamos a tener que tomar una muy buena decisión para que todo salga y termine en paz y armonía. La importancia de ser líderes mediadores con estas tres capacidades, con estas tres cualidades, con estos tres mecanismos. La resolución de los conflictos sirven de manera muy activa en todo momento. Siempre vamos a encontrar conflictos en todos los grupos, en todos los espacios, en todos los ámbitos. La resolución de conflictos es esa técnica de solucionar nuestros problemas. Cuando son problemas personales o profesionales que pueden darse en momentos determinados y en lo que se requiere tomar una decisión con urgencia. Estas técnicas de resolución de los conflictos pretenden solventar dichas problemáticas, excluyendo los métodos violentos que en ocasiones se emplean con facilidad. Por lo tanto, se pretende resolver los conflictos para obtener resultados factibles, de modo pacífico a través de la negociación, siendo duraderos en el tiempo. Hay conflictos que cuando el mediador está allí y los pone como en acuerdos y solucionan. Hay conflictos que solamente quedan como tranquilos en ese momento, pero después, cuando ya el mediador no está, esas dos personas o esos grupitos vuelven otra vez a retomar el conflicto y se sale de las manos. Es importante señalar que para resolver un conflicto, para que un conflicto sea solventado a través de las técnicas de resolución de conflictos, ambas partes deben adoptar un cambio de actitud, muy importante, esa actitud positiva por solucionar el conflicto. Y si esa actitud no se refleja en ese momento, antes de nosotros ser esos mediadores y darle una solución a ese conflicto, es muy importante apaciguar a esas personas, concientizarlos, hablarles de una forma muy amena, donde la persona baje esas emociones, esa agresión, ese sinsabor que se le esté presentando en ese momento. Entonces, es muy importante primero apaciguar la situación para, ahora sí, empezar a mediar y tomar la solución a esa problemática. ¿Cómo beneficiar y mostrar una actitud empática en la resolución de los conflictos? Según varios estudios, los conflictos son derivados de la competitividad, la intolerancia, la escasa comunicación, la mala expresión de los sentimientos y el autoritarismo. Miren cómo estas técnicas, estas prácticas inusuales de nosotros, los seres humanos, son los que generan los conflictos. La competitividad, que es algo que es muy común entre las personas, entre los jóvenes, es que este quiere, este tiene y yo quiero. Si estamos en nuestras labores profesionales, entonces esa competitividad en cargos, en demostrar que yo sí puedo, en que yo sí tengo. La intolerancia, algo que es muy común y que se presenta a diario, no toleramos nada, es que porque me habló así, es que porque me dijo así, es que ¿qué se cree? O sea, todo eso son detonantes para generar conflictos. La falta de comunicación, lo que les decía desde un principio, es muy importante inculcarles a nuestros hijos que la comunicación es la base fundamental para el éxito en nuestras vidas. Nosotros debemos de dialogar, debemos de hablar, debemos de decir, de expresar. Es muy importante. Las expresiones, las malas expresiones de los sentimientos también es un detonante para generar conflictos. Y el autoritarismo. Esto es muy dado tanto en el hogar, en nuestro trabajo o en las aulas de clase, cuando esa persona que tiene un cargo alto o el rango, o es nuestro docente o el padre de familia, se vuelve autoritario sin importarle qué esté pensando, qué esté sintiendo esa otra persona.
Todo esto son detonantes para generar los conflictos. La empatía, cuando yo no soy capaz de ponerme en los zapatos de los demás, cuando yo no soy capaz de sentir esa situación por la que está pasando la otra persona, todo eso nos vuelve indiferentes. La falta de cooperación. Todas estas expresiones emocionales hacen que se nos vuelvan unos detonantes así, se nos disparen los conflictos sociales. Entonces, es algo de darle mucho manejo, es una situación de darle mucho manejo. Nosotros mismos podemos o solucionar el problema de una forma muy pacífica, muy agradable, muy en bien común, o volvernos esos mediadores detonantes de la problemática, de seguir en el choque, de seguir en el conflicto. Vamos a escuchar el saludo de nuestros secretarios de Educación Municipal y el secretario de Educación Departamental, el cual los invita a que sigan participando de estos talleres de competencias sociales. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Sí, un saludo cordial para toda la comunidad quildoseña y chocuana. Queremos invitarlos a que participen en el programa Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo, una actividad muy importante, sobre todo en esta época de pandemia que estamos viviendo a nivel local, nacional e internacional, y que va a servir muchísimo para que ustedes puedan tener orientaciones específicas que tienen que ver con el componente socioemocional. Sabemos que estos tiempos de cuarentena han causado que nosotros estemos mucho más tiempo juntos, entendiéndonos o tratando de entendernos unos con otros, que en algunos momentos generan crisis, y por eso estos espacios de reflexión, de orientación, son muy importantes para que nosotros en compañía de la familia, estemos nuestros hijos, padres, madres, la esposa y demás familiares, podamos comprender cómo funcionan estas cosas, cómo de generar nosotros unos espacios más adecuados para convivir en paz y con la tranquilidad y poder pasar esta crisis que tenemos hasta el momento. Esa es la invitación que le hacemos desde Secretaría de Educación Municipal para que participen de manera activa, se comuniquen, inviten a otras personas de nuestra sociedad para que se llenen de la mejor información posible para convivir en paz. Muchas gracias. La Secretaría de Educación del Departamento del Chocó invita de manera especial a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes y a los directivos docentes a participar de un hermoso proyecto que venimos realizando. El proyecto es Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana. En él se van a desarrollar estrategias que permitirán que nuestros alumnos, nuestros padres de familia, mejoren sus lazos psicoemocionales, socioafectivos, y que a través de ellos podamos fortalecer una nueva unidad que se ha generado entre las familias y las instituciones educativas y su personal docente y directivo docente. Con esto pretendemos mejorar cada día en la prestación del servicio educativo y así contribuir a una mejor sociedad en nuestro departamento. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Entonces, ya con la invitación de nuestros queridos secretarios de Educación Municipal y Departamental, esperamos que sigan atentos a todas nuestras temáticas. Continuando con la temática de la resolución de conflictos, entonces vamos a hablar sobre la participación y el diálogo en la resolución de los conflictos. La participación y el diálogo se relacionan en la resolución de los conflictos a través de la mediación. Como les decía anteriormente, esta técnica de resolución de conflictos implica una metodología donde ambas partes pueden gestionar su problema sin ser caracterizado como positiva ni negativa. El problema se gestiona como si fuera neutro, teniendo presente la búsqueda de una solución eficaz y oportuna al momento. Todos estos procesos de mediación contribuyen a una serie de principios fundamentales. Primero, ambas partes deben admitir cuando fuera necesario la necesidad de ayuda externa en los problemas. Segundo, asumir la responsabilidad ante el problema causado. Tercero, el respeto propio hacia el otro debe primar por encima de todo conflicto. Cuarta, la creatividad puede ser
un eje primordial para solventar el conflicto. Y quinto, la posibilidad de aprender durante el conflicto. Entonces, todo este es el proceso de mediación, teniendo en cuenta que debemos de no generar, ser como un gestionador neutro en esta solución del conflicto. Las técnicas de resolución de conflicto emplean a la mediación como el principio fundamental y a la figura del mediador como personaje muy importante. Especialmente se utiliza en los centros educativos como técnicas para resolver los conflictos entre iguales. Puede existir la figura del mediador como representante del grupo o de la clase que ha sido elegido anteriormente por sus propios compañeros. Vamos a hablar sobre los principios necesarios para la resolución de los conflictos. La técnica de la resolución de los conflictos comienza con la reflexión del conflicto, algo muy importante, reflexionar cómo se generó el conflicto y determinar esas causas sin tomar decisiones a priori. En primer lugar, la persona mediadora tendrá que hacer que ambas partes den respuesta a las siguientes cuestiones. Primero, ¿por qué nos estamos enfadando? ¿Por qué se genera el enojo? ¿Por qué se genera la discordia? Esa es una de las primeras preguntas que debe realizar un mediador. Segunda, ¿qué molestias tienes? ¿Qué te molesta de la otra persona? ¿Por qué estás tan disgustado? La otra pregunta es ¿cómo hemos reaccionado ante la situación? Si cuando llegamos a ser mediadores ya el problema se había agudizado, pero vamos a llegar a tomar una decisión y hacer como que esa solución se genere positivamente. Entonces preguntar cómo fue tu reacción ante la problemática y determinar esos factores negativos y determinar también los factores positivos. En segundo lugar, no podemos pasar de inadvertida la idea de que el ser humano, por supervivencia, tiende a realizar el comportamiento reptiliano o lo que es lo mismo de atacar o de huir dependiendo del momento. Hay muchas personas que generan el problema y después huyen. Otras personas que sencillamente se generan el problema y atacan porque creen que esa es la solución. Y no, cuando hablamos de atacar es de dar golpes, es de ser soberbios y decir palabras hirientes, ¿ya? Entonces esas no son las soluciones para solucionar un conflicto. Me enojé y creo que si agrego a la otra persona lo soluciono, no, antes lo agudizo más. Entonces, para no recurrir a esta situación, la educación juega un papel primordial. Esto es debido a que se utiliza como herramienta de control o autocontrol, según se mire. A partir de aquí, vamos a desarrollar 6 principios fundamentales que forman la resolución de los conflictos. El primer principio fundamental es la tranquilidad. Se utiliza para apaciguar a ambas partes, generando un canal de comunicación que permita obtener confianza y se pueda analizar los distintos cambios a recorrer por la búsqueda de la solución del problema. De esta forma se reduce tensiones y se estabiliza la calma en el contexto. Manejar la tranquilidad, tanto las personas que están en el conflicto como el mediador. Apaciguar a las personas. Es importante destacar que si ambas partes no están tranquilas y se disponen para realizar la resolución de los conflictos, es inapropiado continuar en el proceso, porque si tú estás como mediador de ese conflicto y las personas siguen con su euforia, con su soberbia, entonces por más que tú quieras darle solución al conflicto, si no hay la tranquilidad, ellos van a seguir con las agresiones. Con las agresiones van a mandarse la mano, van a pasar sobre ti para seguir agrediéndose. Entonces, el papel del mediador es muy importante y cuando hablamos de mediador no tiene que ser un adulto. Ustedes, los jóvenes, también pueden ser mediadores. Al volverse líderes de sus comunidades, de sus colegios, de sus grupos,
Pueden ser esos líderes mediadores de solución de conflictos. Otra de los principios fundamentales está empatizar. El mediador pregunta a los afectados por las emociones que se han surgido en el conflicto y por los sentimientos que lo han llevado a enfrentarse. Es necesario que se expresen lo que sienten y cómo están viviendo o cómo se están sintiendo en ese momento. Yo no puedo llegar a ser el mediador sin importarme lo que la otra persona está sintiendo. Y si empatizo entre ellos, lo que sintió el uno por la agresión o lo que sintió el otro, eso hace que todo baje y que tengamos esa empatía y que podamos estar más tranquilos. Otra de los principios fundamentales es soluciones colaborativas. El mediador debe analizar el punto inicial y central del conflicto, acercándolo a un pensamiento común que deben de tener ambas partes. De esta forma, se pretende que ambas partes vean qué tienen en común y cómo facilitar el camino para que ambos encuentren esa solución. Las dos partes deben adquirir la empatía y aceptar el acuerdo establecido asumiendo sus errores. Otra de las técnicas fundamentales es la comprensión. Cuando las partes asumen su error, se debe dar a pie a compensar los daños causados en la otra persona mientras se ha desarrollado el conflicto. Cuando una de las dos partes se oponen a esto, se observa que los anteriores han mostrado un error y en este caso el mediador deberá dar la solución. Cuando yo ofrezco disculpas, cuando yo estoy en medio del conflicto, yo soy una de las partes del conflicto y yo ofrezco disculpas a esa persona que ofendí o a esa persona que agredí, eso hace que haya una armonía y esa otra persona también tome esa misma actitud de comprensión hacia la persona que lo agredió o viceversa. Entonces, con todas estas situaciones, con todos estos principios, con todo lo que hemos expresado sobre esta temática, espero que les haya quedado muy claro cómo debemos volvernos esos líderes mediadores en la solución de los conflictos. No olviden, no solamente pueden ser personas que estén en una edad adulta, en un rango más alto. Todos podemos ser mediadores, todos podemos ser esos líderes. En nuestro hogar es muy importante, en nuestras aulas de clase, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos. Esta técnica de solución de conflictos nace de nosotros por ser líderes. Que todas estas temáticas de las competencias sociales nos sirvan a lo largo de la vida, no solamente ahorita en la edad escolar. Esto nos sirve para lo largo de nuestras vidas. Entonces, espero que les haya quedado muy claro y espero volverlos a ver en un próximo programa. Que estén muy bien. Vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Debes caer en ese abismo, a Dios pídele, Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.